las 8:08. Bueno, el tema de defensa siempre es un tema peculiar, diría yo, porque es un tema que está menos sujeto, por razones que pueden ser incluso de sentido común, al escrutinio público que otros. Por lo tanto, es difícil ponderar, incluso para los periodistas puede llegar a ser difícil ponderar qué es lo que ocurre cuando el comandante en jefe del ejército dice esto no alcanza para financiarnos, ¿no? O la defensa nacional está desfinanciada. Muchos de los elementos o argumentos que permitirían sostener un punto de vista como este a veces tienen carácter reservado, en fin, es por eso que hemos querido recurrir a un experto para poder conversar sobre este tema. Recordemos que en este punto además la declaración del comandante en jefe del ejército y refrendada por la derecha y por algunos medios afines fue objeto de discrepancia por parte de la actual ministra de Defensa Maya Fernández Allende. Bueno, todo esto lo queremos conversar con el cientista político, ex embajador y ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar. Gabriel, muy buenos días, como siempre, muchas gracias por tu amabilidad con nuestro medio, con nuestros auditores, auditoras y televidentes. Patricio, un gusto colaborar con la radio de nuestra universidad. Sí. Gabriel, parto preguntándote esto, como si te parece como un planeo y luego aterrizamos, ¿no? La complejidad que tiene para la opinión pública, para el pueblo, para la ciudadanía, llámalo como quieras, el escrutinio de los argumentos que se dan en una materia como esta por las particularidades que tiene, ¿no? ¿Qué comentario podrías hacer sobre esto? Y luego ya te voy a hacer algunas preguntas más específicas. Bueno, yo creo que aquí hay un debate que está mal enfocado, diría yo, porque lo que el general Iturriaga afirmó en una sesión que fue el 28 de octubre en el Congreso, en presencia de las autoridades del Ministerio, aludió a un hecho objetivo, y es que el nivel de financiamiento que se le asigna en el actual proyecto de presupuesto, tanto para el soldado de tropa profesional, que es una categoría relativamente nueva en nuestras Fuerzas Armadas, y los soldados conscriptos, que son los llamados año a año, el presupuesto que se entregaba no permitía cubrir las necesidades, el número de tropas que se necesitan. Eso es objetivo y es un proceso que ha venido desde años anteriores. El general Iturriaga lo que hizo, y lo ha reiterado, porque esto lo ha venido diciendo varias veces, es que mientras disminuye la tropa, por un lado, por distintas razones, y en este caso se refuerza con un bajo presupuesto, aumentan las necesidades y las demandas de empleo por parte del poder político a las Fuerzas Armadas. Entonces se crea una contradicción allí. Pero entonces tendríamos que ir al tema de fondo, pues, Gabriel, ¿no? Porque, a ver, te lo voy a plantear así. Hace algunos meses, y pido disculpas porque esto lo dije ayer, así que quien escuchó el noticiero ayer va a saber que me estoy repitiendo. Entrevistamos a Iván Flores, ¿no? Presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Gabriel, sí. Y en ese tiempo el tema álgido, el tema del momento era si se disponía o no de militares en tareas de orden público, ¿no? Entonces el senador Flores nos dijo aquí al aire, dijo, yo no creo que sea una buena idea, pero dio dos argumentos. Dijo, no solo porque los militares no están preparados para orden público, sino porque tenemos problemas de cobertura de las tareas de defensa. Dijo, y no me puedo explayar en el punto porque estos son asuntos que se tratan en sesiones con carácter de reservado, ¿no? Pero dio a entender que ahí había un problema, ¿no? Y ahí ya te lo pregunto más directamente qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Bueno, lo que está pasando es que tenemos una baja conscripción, que tiene muchas explicaciones y que viene de hace tiempo. Si a eso le sumamos que además se le da menos presupuesto, estamos en un lío. Porque, porque la explicación que da el Ministerio de Defensa el lunes 11, o sea, anteayer, claro. Pero digamos casi 2 semanas después de las declaraciones de Iturriaga, dice que están financiados los oficiales y los suboficiales, lo cual me parece muy bien. Yo creo que todo está perfecto. Nada más que los ejércitos no solo se componen de oficiales y suboficiales, también hay tropas. Y un ejército sin el personal debidamente entrenado, cohesionado y disciplinado no sirve mucho.
Entonces, Entonces, Gabriel, ¿hay que aumentar la dotación de las Fuerzas Armadas en tu hay que consideración? aumentar el número de conscriptos en particular ¿Ya? o sea, en términos legales existe esa cuota. Existen una cuota de 12.000 conscriptos y una cuota de 7.000 soldados profesionales. Sin embargo, se financia mucho menos que eso, menos de la mitad. Y eso es un tema que debiera resolverlo, yo diría en primer lugar con una visión nacional, porque lo peor que podemos hacer en esto es transformarlo en un tema de política contingente, un tema de coyuntura. ¿M? Ujú. Eh, el- si nosotros no tenemos el personal suficiente para tripular, llamémoslo así, Sí, a las 6 divisiones del ejército, y no tenemos los soldados profesionales que son los que ya han hecho su servicio militar y permanecen por 5 años más en las Fuerzas Armadas. ¿M? Y ese personal se hace cargo de una tarea muy concreta. El ejército de hoy es más chico que hace 20 años atrás, pero es más potente, es más móvil, es más tecnologizado. Por tanto, requiere de personal que tenga una mayor preparación. Esa es la razón por la cual necesitamos tropa profesional. sí. ¿Qué sucede? Que muchas de estas personas no tienen, soldados de tropa profesional, no terminan sus 5 años porque son tentados por empresas privadas que, que necesitan guardias privados, gente de confianza, disciplinada, y entonces las grandes mineras en el norte, por ejemplo, reclutan mucho allí. ¿No? Sí. Eso es, y por tanto, no se van reponiendo. Ahora, si tenemos menos conscriptos, vamos a tener menos soldados profesionales, porque el soldado profesional es un conscripto que ya ha completado su ciclo de instrucción después de un año. Ujú. Sí. Es que ya está licenciado como conscripto, pasa a ser un personal permanente. ¿Cómo Entonces, deberíamos, Gabriel, enfrentar ese asunto, el de los conscriptos? Porque yo pertenecía a estas generaciones que fueron las últimas donde el servicio militar era, entre comillas, obligatorio. Pero tampoco era obligatorio porque si uno entraba a la universidad, se sacaba el servicio. Entonces, te recuerdo, ¿no?, que las razones por las cuales en general se propendió a eliminar el servicio militar obligatorio era, primero, porque tenía un alto componente clasista, es decir, por lo general eran chicos pobres y obligados los que hacían el servicio. En segundo lugar, porque el trato no era el mejor, había muchas denuncias de sesiones de entrenamiento inhumanas, de castigos que incluso iban más allá de lo razonable. Y resulta que el problema no se fuma del todo porque el caso de Franco Vargas ocurrió este año, Gabriel. Entonces, yo me pongo en el lugar de una madre que ve la posibilidad de que su hijo haga el servicio militar y es altamente probable que esa madre prefiera que no lo haga que lo haga, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de ahí para que la conscripción deje de ser lo voy a decir respetuosamente, deje de ser un castigo más que un premio, ¿no? a ver, yo diría que la conscripción es parte de lo que llamaríamos de las obligaciones de los ciudadanos. Ujú. O ¿Ya? sea, los ciudadanos tenemos re pocas obligaciones, ¿eh? Tenemos algunos derechos y pocas obligaciones. Tenemos que respetar la ley y la autoridad, tenemos que pagar impuestos y tenemos que defender el país. Son básicamente nuestras obligaciones como ciudadanos. Mm. Y podemos elegir y ser elegidos, ¿no? Ujú. Ese es un derecho ciudadano. Pero ¿qué sucede? Que el servicio militar en la práctica ha vuelto a ser lo mismo que era en la época que tú relatabas y también en la mía. Yo tengo otra experiencia, mi abuelo, mi padre, mi tío, todos han hecho el servicio militar. Yo soy de Arica, ¿no? De ahí todo el mundo lo hace, ¿no? Sí. Porque había poca conscripción, o sea, pocos chilenos que cumplen 18 años. Pero para darle un dato exacto, el servicio militar se debe hacer a los 18 años y cada año cumplen más o menos 130.000 jóvenes varones esa edad, son Ujú. mayores de edad. Eh, el servicio militar es voluntario para las mujeres. Ujú. Sin embargo, hay una gran cantidad en el último tiempo de mujeres que quieren inscribirse en el servicio militar. De esos 130.000, de aquí viene un tema, una circunstancia que ha terminado siendo discriminatoria. ¿No? Porque se elimina, se exime, digamos, bajo la vía de la postergación, ¿no?
a aquellos que están en estudios de educación superior. Y ahí ya la cifra se reduce notoriamente. No solo los de educación superior, también se eliminan a todos aquellos que están en cuarto medio. Entonces, al final, los jóvenes de 18 años que no están en cuarto medio, que no están en instituto de formación superior o en alguna universidad, son re pocos. Y entonces, y esos pocos, además, para ser tal como tú señalas, son los más pobres. Entonces el servicio militar termina siendo, en base a este sistema que, que- que está vigente, termina siendo muy, ¿cómo se llama? Muy discriminatorio, para decirlo francamente. Claro, es que son deberes Muy solo poco para los pobres, universal. deja de ser legítimo y se vuelve espurio, ¿no? No, no sé si es la mejor palabra, Ya, pero digamos son mis que palabras. Es solo para promover tu análisis, Gabriel, así que está porque bien, sí. hay sectores donde, eso está bien estudiado, hay comunas que aportan mucho personal voluntario. Ujú. Por ejemplo, Maipú. No sé por qué, la razón, pero en Maipú siempre hay una gran concentración de voluntarios. En muchas provincias de la zona centro-sur hay un gran contingente de personal. Obviamente en los extremos hay menos población, hay menos voluntariedad, obviamente. Entonces, aquí hay un tema que es que tenemos que revisar el la ley de servicio militar, actualizar. Y para actualizarla, obviamente hay que tener participación. Hace 20 años yo era subsecretario de guerra en aquella época y tratamos de hacer un servicio militar que fuera más voluntario que obligatorio y nos fue bastante bien en las primeras etapas. Pero convocamos a un foro de servicio militar donde invitamos más de 80 organizaciones juveniles, desde las más duras, digamos, antisistema, que se llamaban ni casco ni uniforme, objeción de conciencia, hasta los mi patria para siempre, en fin, digamos, los Ujú, más tradicionales. ujú. A toda la juventud política, me acuerdo, fue hasta Gladys Marín. Sí. Eh, Entonces, ahí se hizo un examen descarnado de lo que todos pensábamos y qué esperábamos del servicio militar y salió una fórmula que en ese momento nos resultó. Nos es- resultó más o menos, yo diría, los primeros 10 años. ujú. Pero hace tiempo que empieza ya a ser notoria una baja. Estamos Entonces, conversando, sí, hasta ahora con Gabriel Gaspar, cientista político, ex subsecretario de Guerra, de Defensa, de Fuerzas Armadas. Gabriel, quiero volver contigo al presupuesto, pero antes de eso, la siguiente pregunta. ¿Cómo es el nivel actual de conflictividad, de amenaza? Ahí tú seguramente sabes mejor la palabra que yo, de la relación con nuestros tres países vecinos. bueno, mira, nosotros tenemos una buena relación. Hemos tratado de construir en tiempos de democracia una política con distintos grados de éxito, de confianza mutua con los países vecinos y de cooperación. Nos fue muy bien con Argentina. Digamos, logramos construir buenas bases después de estar al borde de una guerra. Y ha sido de menor intensidad y con altibajos con los países andinos. En todo caso, la función de la Fuerza Armada no solo se define en el ámbito de la defensa territorial, que es el más importante, sin lugar a dudas, y para el cual lo que nosotros definimos fue reducir, transformar, modernizar nuestras Fuerzas Armadas y reducir de una gran cantidad de unidades que teníamos, cerca de 90, me refiero sobre todo al ejército de tierra, reducir también nuestra flota o más bien modernizarla. Ujú, En vez de los grandes cruceros que antes llevaban 500 tripulantes, hoy día tenemos fragatas más modernas, misilísticas, que tripulan poco más de 100 marinos y oficiales y gente de mar, pero son más veloces y tienen mucho más poderío. ujú. Eh, Ahora, ¿por qué necesitamos Fuerzas Armadas? ¿Qué características tiene que tener? ¿Qué tipo de armamento? Eso es una tarea que lo hace el Ministerio de Defensa a través de un proceso de planificación que está bastante organizado en el año. O sea, la pregunta es, por ejemplo, la misma que te haces tú. ¿Por qué 5.000 conscriptos son pocos? ¿Necesitamos Ujú, 20.000? ¿Necesitamos 40.000? ujú, ¿Qué es lo que define eso? Y para eso existe la planificación
eh, que la tiene que hacer el Ministerio de Defensa y una actualización de su política de defensa. Ujú. Eso está pendiente, entre paréntesis. La última fue el año 2020, ya debiéramos conocer cuál es la nueva planificación. No, no digo, yo soy un simple ciudadano hoy día, pero digamos, el país debiera ser informado aquí. Otro principio que establecimos en democracia fue transparencia. Ujú. Nosotros transparentamos lo que tenemos en materia de defensa, ¿sí? Desde las adquisiciones que hacemos, incluso, y hemos dicho reiteradamente en todos los libros de la defensa que hemos sacado, que es donde hacemos, como toda política pública, la defensa es una política pública, tiene Ujú. que ser transparente. Y Sí. nosotros hemos señalado que no aspiramos a un centímetro de territorio de ningún otro país, pero Ni a también perder un aseguramos que centímetro de vamos a territorio. defender Claro. todos los centímetros que nos pertenecen a nosotros. Sí. Gabriel, ¿cómo ves que se da permanentemente la discusión sobre la participación de Fuerzas Armadas en tareas de orden interno sin tener en consideración ninguna de las cosas que hemos conversado en esta entrevista? Mira, yo creo que aquí hay un grave problema. Chile está en un grave problema de seguridad. Ajá. Para qué agregarlo? Pero en mi opinión está mal diagnosticado, ¿no? Y quiero hacerme cargo de mis palabras, porque Chile tiene hoy día tres focos muy distintos de inseguridad, ¿no? Te los telegrafío, digamos. Tenemos en el norte una frontera porosa por donde entra trata de personas, narcotráfico, armas, drogas, delito organizado. Pero no solo entran por la frontera, sino que se instalan en las grandes ciudades del norte, Arica, Iquique, Antofagasta. Y ahí crean campamentos, zonas donde son las verdaderas reservas territoriales donde no entra el Estado. Es el campamento La Mula, para hacer directamente en Alto Hospicio, o el Cerro Chuño en Arica. No hay que tener un gran trabajo de inteligencia para decir eso. Entonces Mm. en el norte tenemos fronteras porosas. Ujú. En el sur tenemos, por parte de algunas organizaciones radicales mapuches, el inicio de una insurgencia que busca crear un nuevo Estado. No es la mayoría del pueblo mapuche, hay reivindicaciones, lo digo que este es un tema pendiente y no como algunos dicen, oye, este se ha agudizado en los últimos años. No, 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 yo le digo, esto lleva 500 años. Pero el tema de la reivindicación de los pueblos originarios, no soy imparcial, yo soy aymara. Ujú. ¿Mm? eh, es un tema que el Estado chileno lo tiene pendiente, no lo ha resuelto y la situación más compleja la tenemos en la Araucanía. Es el segundo foco. Y un tercer foco, tenemos una delincuencia en las grandes ciudades que precisamente ha sido alimentada por estas bandas transnacionales, de las cuales solo periodísticamente se habla del Tren de Aragua, ¿no? Pero es Mm. el más periodístico. Mm. Tenemos los trinitarios, que son los dominicanos que ni siquiera vienen de Dominicana, vienen de New Jersey. Tenemos una banda que son los espartanos, que vienen desde el puerto de Buenaventura en Colombia, en el Pacífico colombiano. Tenemos a los pulpos que vienen del Perú, en fin, por nombrar algunas de las grandes bandas. ¿Y qué hacen esas bandas? Tratan de controlar territorio. ¿Para qué controlar territorio? Para extorsionar, porque esas bandas lo que quieren es ganar dinero, es hacer ilícitos. Ujú. Frente a estas tres situaciones muy distintas, la Araucanía, la zona norte y las grandes ciudades, durante mucho tiempo, no solo en este gobierno, en el pasado también, se levantó, en mi opinión, una caracterización equivocada, que todo esto se resolvía con la ley de infraestructura crítica, que Ujú. permitía que las Fuerzas Armadas se desplegaran en la ciudad. Y, y eso no tiene nada que ver, Sí. en mi opinión. ¿Mm? Tiene que ver porque el Tren de Aragua, por decirlo así, no quiere atentar contra las líneas eléctricas, no quiere envenenar los depósitos de agua, no quiere dinamitar los depósitos de combustible. Lo que el Tren de Aragua quiere es llegar a una población y controlar y extorsionar a todos los que viven ahí, Sí. y cometer crímenes a aquellos que no se subordinen. Esto viene de más atrás, es para el estallido social. Cuando surgió el estallido social, y todos sabemos lo que pasó, el gobierno de entonces y la autoridad del Ministerio del Interior de entonces dijeron, no podemos meter más carabineros en la calle porque
están cuidando la infraestructura crítica. Y para eso necesitamos una ley que permita que las Fuerzas Armadas protejan la infraestructura crítica y así esos carabineros queden liberados y puedan controlar más el orden en la ciudad. Y- ¿Sabes y- cuántos y- carabineros teníamos cuidando infraestructura crítica? Ninguno. te Eso puedo, era un bluff, te puedo hacer una un pregunta bluff muy, comunicacional, digo. te puedo hacer una pregunta muy, muy tonta, muy, muy tonta. Dime. Eh, eh, ¿No es mejor aumentar la dotación de carabineros, Bueno, perfeccionar la formación de carabineros, fortalecer la institución de carabineros que estar trayendo a los militares para tales tareas? yo comparto eso. Lo que debiéramos hacer es fortalecer las instituciones policiales, fortalecer la inteligencia. Eventualmente, en casos excepcionales, podemos pensar en un apoyo de Fuerza Armada, por ejemplo, en comunicaciones, en tecnología, incluso hasta en despliegue operacional. Ujú. Pero el objetivo fundamental, y ahí vuelvo a decir, que lo que es común para el norte, para el sur y para las grandes ciudades, es que el Estado chileno tiene que recuperar el control de su territorio. Y para Sí. eso tiene que emplear el conjunto de sus agencias, cada uno en sus especialidades. Porque no, no se va a controlar solamente con despliegue, sino con recuperación de la confianza para empezar un tema subjetivo, de la población en las instituciones. Te cuento una anécdota, yo conozco de cerca varios casos de América Latina porque he vivido y he trabajado allí. En Colombia, hace algunos años yo fui embajador y fuimos a una zona de alto riesgo, llamémoslo así, a construir casas para techo para mi país que estaba haciendo ahí. Y llegamos bien humilde, requete contra humilde, y llegamos a los altos de Cazucá, como se llamaba esto, protegido por un escuadrón de como 60 policías montados colombianos. Y en cuanto llegamos nos pusimos a construir las casas, todo el personal de la embajada, empresarios chilenos, muy bonito, fíjate la colonia chilena, precioso todo eso. Y se nos acercaron todos los niños del poblado y nos preguntaron, ¿y ustedes se van a quedar? ¿Por qué? Porque la pregunta es, claro, mientras están ustedes, están los carabineros y hay orden, pero si ustedes se van, Claro. vuelven los paramilitares que estaban a media cuadra. Bueno, es que un Estado que no controla su propio territorio no está siendo cabalmente un Estado, eso es como muy de perogrullo, ¿no? Correcto. Sí, Gabriel, finalizo con esto. Sé que esto da para un simposio, así que te voy a pedir una respuesta sintética, aunque sé que es casi imposible pedirla. Eh, las posiciones sobre estos tipos de debate público hasta el día de hoy siguen estando muy determinadas por si alguien se declara de derecha o de izquierda, ¿no? Entonces, si alguien se declara de derecha, en general tiende a defender que haya más presupuesto del Estado, que los militares participen de tareas del orden público, bla, bla, bla. Y si es de izquierda, lo contrario, ¿no? Que no se metan, que no le demos más presupuesto, en fin. No se ha logrado, quizás porque la herida es demasiado grande, que las Fuerzas Armadas sean consideradas como una cuestión de carácter nacional y no como un asunto que tiene mayores niveles de adhesión o rechazo dependiendo de cuál es la ideología política que uno tiene. Muy brevemente, ¿qué podrías decir sobre esto? Porque tiendo a verlo como un problema... Comparto lo último tuyo Sí, plenamente. sí, La defensa es nacional, defiende a todos los chilenos, a todo nuestro territorio y nuestra común soberanía. Y vale decir, el ejército, después de un doloroso momento, entiende que el ejército y las Fuerzas Armadas en general, ¿cierto?, son de todos los chilenos. Y por tanto, no hay que meterlos en la contingencia. Eh, yo aquí quiero hablar y referirme, si me permites, al desempeño del general Iturriaga. El general Iturriaga es un hombre de pocas palabras, ¿sí? Pero cuando habla es muy directo y es muy preciso. Y aquí no habló, no es que estaba en el Congreso que se haya ido al pensador y diga, muchachos de la prensa, quiero hacer declaraciones. No, no, no. Estaba delante de las autoridades parlamentarias y en presencia de las autoridades del ministerio y expresó su preocupación, informó, ¿cierto?, de esta situación del bajo presupuesto para la conscripción y para la tropa profesional. Entonces, de lo que se trata es que hay que fortalecer la institucionalidad y hacer transparencia también. La política de defensa es transparente. Algunos aspectos serán reservados, pero otros
en cuanto a sus objetivos, sus fines tienen que ser plenamente transparentes. El lunes pasado, 11, si no me equivoco, hubo una reunión que fue pública entre el presidente y los comandantes en jefe en el Estado Mayor conjunto. Sería bueno tener un comunicado de esa reunión. De lo contrario, las conjeturas eh, y las especulaciones pueden ser muchas. Yo creo que hay que sacar a las Fuerzas Armadas de la contingencia, asumir que la seguridad es de todos. En primer lugar, es un problema de orden público y policial, tal como señalas tú. Eso implica también identificar y hacer una buena apreciación, que yo creo que no ha sido muy exacta, sino por esta cosa de la estructura crítica que comenté largamente. Y también creo que en este tema tenemos que apechugar todo, porque el país tiene miedo. Tiene miedo, la población tiene miedo de salir a la calle, mira, y no solo en los barrios populares, sino me acabo de enterar de que ahí en Layo con Providencia mataron a una persona a la salida de un McDonald's. Entonces, cuando la población tiene temor, le pide al Estado que la proteja, porque es su deber, es el deber del Estado. Y el Estado, las medidas que tome, tiene que informarla y transparentarla, y tiene que enfrentar oportunamente. Si aquí había una disconformidad con los dichos del general Iturriaga, o había que precisar algo, que se hubiera hecho ideal en ese mismo momento, pero no esperarse 2 semanas. Creo que eso no ayuda. Gabriel Gaspar, te queremos agradecer por habernos permitido ir a las Honduras de estos temas que en general se tratan de manera más superflua, ¿no? Era precisamente el propósito de estos minutos contigo. Así es que muchas gracias y que tengas un buen día. Patricio, muchas gracias a ti por la oportunidad que me brinda. Ahí estaba Gabriel Gaspar, cientista político, ex embajador, como él señalaba, ex subsecretario de Fuerzas Armadas, de Guerra y de Defensa. Por lo tanto, tiene las herramientas no solamente como analista, sino como hombre de Estado en distintos roles para poder referirse a los temas que tratamos durante esta conversación. Son las 8:34, breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.